Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Amaga Televisión. Nos complacen que nos acompañen una vez más en la emisión de este programa que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. Para nosotros es un gusto poder tener este espacio en Amaga Televisión, donde invitamos a diferentes profesionales de la salud para hablar de temas de prevención, tratamiento y seguimiento de enfermedades. Sean bienvenidos y por supuesto le damos también la bienvenida a los invitados el día de hoy. Hoy nos acompaña la nutricionista Mariana Arboleda y el psicólogo Juan David Legarda. Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a tener un tema súper importante y digamos que de gran interés para todos ustedes, y vamos a hablar acerca del adulto mayor, ¿cierto? Enfocándolo desde el área de la nutrición y desde el área de la psicología. Entonces, bueno, le doy la bienvenida también a mi compañero Juan David para que nos cuente también un poco sobre el tema psicológico. Claro que sí, buenos días para todos, gracias pues por estar en este momento con nosotros. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar del adulto mayor, vamos a hacer un abordaje acerca de la nutrición, todos esos procesos acá, pues, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social. Entonces la idea es como que abordemos bastante el temita y nada, ¿cierto? Que hagan sus preguntas si tienen alguna preguntita y... Muy bien, entonces ese es el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy. Recuerden que ustedes nos pueden remitir sus inquietudes, sus preguntas a la línea telefónica que aparece en pantalla. Ahí nos pueden escribir a través de esa línea WhatsApp. También nos pueden escribir quienes están en estos momentos a través de las redes sociales, nos pueden dejar ahí sus preguntas y trataremos de responderlas en este programa, en este espacio. Hemos hablado de nutrición, hemos hablado de diferentes enfermedades, tratamientos. Acá este espacio lo hemos habilitado para hablar sobre todo de la prevención. Hoy para hablar del adulto mayor, de esos cuidados que tenemos que tener en casa con nuestros adultos mayores, y por supuesto porque es una etapa de la vida por la que muchas personas van a pasar o vamos a pasar. Entonces, invitados a estar atentos a este tema el día de hoy. Bueno, ¿quién de ustedes me quiere contar por qué es importante hablar desde la nutrición y desde la salud mental del adulto mayor? ¿Por qué es tan importante tocar estos temas? Exacto, Lega, ¿empiezas tú o yo? Listo, es importante porque las etapas de la vida de una persona, ¿cierto? Siempre llevan muchos cambios, no solamente a nivel psicológico, sino además también a nivel físico. La forma en la que nos cuidamos cuando somos bebés, cuando somos niños, cuando somos adultos o personas mayores, no es igual para todos, ¿verdad? Inclusive los hábitos de vida saludable cambian mucho variando de etapa en etapa en la que nos encontremos. Eso desde el campo de la psicología. Claro que sí, y desde la parte de nutrición es importante todo el tema de la alimentación, porque como dice Legarda, desde mi nacimiento yo tengo que cuidar de mi salud, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que los adultos mayores tienen unas necesidades y unos requerimientos muy particulares y que debemos de, digamos así, detectar esas necesidades como para poder implementar estrategias que eviten finalmente que un deterioro nutricional o un deterioro, digamos, que de su salud mental, entre otros, ¿cierto? Porque realmente lo que queremos conservar en el adulto mayor es como su independencia, que el adulto mayor se pueda alimentar solo y que obviamente pueda realizar todas las actividades solo sin depender de un cuidador, y esto depende completamente de la salud mental y de la alimentación que tenga ese adulto mayor. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy.
Muy bien, vamos entonces a aprender sobre esos cuidados del adulto mayor y vamos a ver entonces también una diapositiva, una presentación que nos han preparado ustedes dos para hablar sobre esos temas y cómo se relaciona entonces el tema de la buena nutrición y de entonces de la salud mental. Ahí está, entonces iniciemos con la primera diapositiva, con la segunda por favor. Ahí está, cambios sensoriales. Bueno. Exactamente, entonces vamos a hablar acerca de los cambios que se producen en la edad adulta. Uno de los principales son los cambios sensoriales. ¿Qué pasa? Hay una disminución de los sentidos del gusto y del olfato, y cuando el paciente ya no puede sentir estas sensaciones, lo que se va a afectar es el apetito finalmente, y esto va a traer otros cambios fisiológicos, como por ejemplo la reducción de la saliva, ya no van a producir tanta saliva. También hay un cambio en la parte de las secreciones gástricas, entonces digamos que el vaciamiento gástrico es un poco más lento. ¿Cuáles son las estrategias que vamos a utilizar ahí? Por ejemplo, utilizar por ejemplo el chicle o los alimentos ácidos para generar más salivación, ya que ellos disminuyen esas secreciones, por lo tanto comer y masticar los alimentos se les hace un poco más difícil. Vamos a utilizar por ejemplo las especias, como por ejemplo el romero, la albahaca, la cúrcuma, la pimienta, para darle más sabor a los alimentos, ya que si ellos pierden el sentido del gusto y del olfato, necesitamos que ellos sientan que se están comiendo algo que les complace, que les gusta. Entonces de esta manera vamos a contribuir a que los abuelitos puedan comer los alimentos, ¿cierto? Vamos a continuar con la segunda diapositiva que vamos a ver en pantalla, y es el tema de las funciones musculoesqueléticas. También hay una pérdida de estatura. Cuando cumplimos 50 años empezamos a perder entre 1 y 2 centímetros. Entonces hay una pérdida, digamos que si medíamos 1,60, a partir de esa edad vamos a empezar a reducir nuestra estatura. Y hay una disminución en la densidad ósea. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un riesgo mucho mayor con el tema pues, de que se presenta la osteoporosis, porque por más que todo las mujeres con el tema de la menopausia ya no tienen esas hormonas que ayudan como a mantener ese hueso denso, o sea que se pueda como mantener. ¿Qué pasa? O que es muy común en los adultos mayores que se presenten las caídas, ¿cierto? Y las fracturas, y esto es uno como de los mayores riesgos de que esos adultos mayores dependan de una silla de ruedas o un bastón o un caminador. Como se veía en pantalla, hay dos cosas principales. El tema de la luz solar, que nos debemos de exponer a la luz solar, pero debemos de exponer el 30% de la superficie corporal, o sea, debo de exponer al sol las piernas y las manos por lo menos, para que haya una producción de vitamina D, porque la vitamina D, aparte de estar en los lácteos como el calcio, necesitamos de los rayitos del sol para poder que los huesitos se mantengan bien. Entonces, tomar el sol, ahí nos dice 15-20 minuticos en la mañana, en las primeras horas de la mañana. Exacto, las horas recomendadas son antes de las 9 de la mañana y después de las 3 de la tarde, para evitar el tema del cáncer de piel, ¿cierto? Porque ya al mediodía ya está muy fuerte el sol, entonces debemos de hacerlo en esos horarios. Muy bien. Mariana, usted mencionaba unos trucos muy chéveres y es darle como un poquito más entonces de sabor a las comidas para motivar a que estos adultos que de pronto han perdido un poquito el gusto, el sentido del gusto y el olfato, entonces sientan mucho más deseo y apetito de la alimentación que se les está ofreciendo. Eso como un truquito. El otro, entonces, tratar de mantenerlos entonces a ellos como muy receptivos al tema de salir a tomar el sol, que se alimenten bien. Eso va acompañado también, digamos, de un tema de motivación. Ahí nos puede entonces hablar un poquito, Juan, acerca de ese tema de la motivación para que ellos se animen a comer, a salir a tomar el sol. ¿Cómo los podemos motivar en ese sentido? Listo. Hay una variable bastante extensa acá, pero tiene una relación, una conexión, digámoslo, directa con las relaciones familiares, ¿verdad? Algo que se da mucho en la tercera edad son los cambios a nivel social, especialmente, ¿cierto? Ya que se tiene un contacto más cercano con la muerte. Al tener un contacto más cercano con la muerte, se puede decir que es una edad de suprema vulnerabilidad ante lo que decimos los psicólogos como una reminiscencia, ¿verdad? Y no es como
como la memoria, recordar, ¿no? En realidad las personas que ya se definen en la tercera edad, ellos recuerdan y recuerdan también las emociones y de hecho ya se están experimentando esas emociones. Por lo que en la tercera edad es mucho más fácil volver a padecer un duelo que se padeció, por ejemplo, hace 5 años por la muerte de un ser querido y todas esas cositas, y todo eso juega un papel muy importante en la motivación de ellos, ¿cierto? Cuando una persona entra en fase de duelo, generalmente se aísla, ¿verdad? Hay veces que de pronto no son duelos, digamos, por la muerte de un ser querido o algo, sino tal vez una amistad que se perdió, algo que pudo ser que no fue, un negocio mal invertido, bienes económicos, ¿verdad? Por eso es que trabajar en la vejez, por ejemplo, desde esta edad es tan importante, porque es una etapa en la que como que se hace pues un retroceso. Constantemente, como decía Mariana, nos estamos preparando desde que somos niños, desde que estamos pequeños, a asumir esas siguientes etapas que vienen. Entonces, por eso desde el cuidado, y aquí ya hemos hablado del cuidado de los niños, cómo hay que cuidarlos en la alimentación, cómo hay que ayudarles entonces a que desarrollen su personalidad, cómo hay que motivarlos a que realicen de pronto alguna práctica física, una actividad física. También cómo nos podemos cuidar todos en esas diferentes etapas. ¿Por qué? Porque cuando llegamos entonces a esa edad adulta, podemos llegar con unas bases mucho más fuertes desde lo mental, desde lo psicológico, desde lo nutricional, para, digamos, asumir esa etapa de una muy buena manera, no solamente desde como individuo, sino a nivel familiar. Bueno, vamos a seguir con la diapositiva para ir ahondando más sobre este tema, recibir esas recomendaciones. Seguimos hablando entonces del tema de alimentación. Exactamente, entonces ya los cambios que ya conversamos, ya brindamos las estrategias. Vamos a continuar entonces, por ejemplo, con este tema que es el más importante en el adulto mayor, y es la conservación de la masa muscular y de la fuerza, porque sabemos que los músculos son los que nos mantienen a nosotros en marcha y mantienen nuestro equilibrio. Entonces, cuando un adulto mayor pierde masa muscular, es un adulto mayor que tiene un riesgo mucho mayor de ser dependiente de un cuidador, ¿cierto? Acá, por ejemplo, vemos que lo más importante es el consumo de alimentos de origen animal o proteína, ¿cierto? Entonces, estamos hablando del pollo, la carne, o alimentos, digamos, como las leguminosas, que también tienen un porcentaje de proteína que se pueden combinar con los cereales, que ya lo habíamos hablado en algún momento. ¿Qué pasa? Que debemos de tener un buen consumo de proteína, pero acompañado de la actividad física. Entonces, si yo como buena proteína, pero no estoy activando mi cuerpo con un ejercicio de fuerza, no me va a servir de nada. Debo de combinar ambas estrategias. Si yo estoy en silla de ruedas, puedo trabajar mis brazos, ¿cierto? Con unas pesas, con un elástico, hacer movimientos de fisioterapia y no abandonarnos, porque realmente los músculos, uno sí se oxida, realmente se puede decir así, tradicional, como lo mencionamos, uno se puede oxidar. ¿Y qué es eso? Que se atrofian nuestros músculos y no podemos tener la misma flexibilidad, el mismo movimiento. Entonces, por eso necesitamos estar en movimiento en la situación en la que estemos, ¿cierto? Así tengamos un paciente adulto mayor que esté en cama, debemos de hacerle movimientos, fisioterapia, y debemos de buscar también la ayuda pertinente. Si necesitamos un fisioterapeuta o una persona que nos pueda ayudar a hacer como esas actividades, sería muy bueno, porque necesitamos conservar ese músculo. Muy bien, sigamos entonces con la siguiente diapositiva para que avancemos en los temas, y ya ahorita surgirán las preguntas referente a lo que vamos conversando. Bueno, acá vemos también las alteraciones de la cavidad oral. Empezamos a perder piezas dentales, el tema de la salivación, ¿cierto? Se va a dificultar muchísimo el proceso de comer. Entonces, ¿qué debemos de ser conscientes? Debemos de ser conscientes de que ellos deben de consumir los alimentos en una textura blanda, ¿cierto? Como lo vemos aquí, un puré, un pescado blandito, los alimentos cocidos. Si de pronto el abuelito, porque muchos rechazan la carne, y esto es un gran problema, debemos entonces de licuar esa carne en la sopa, o sea, buscar las estrategias para que él se consuma ese alimento y lo pueda involucrar en el día a día. Bueno, continuemos con la otra diapositiva. Y es el tema de la enfermedad, que también tiene muchísimo que ver, porque depende de la enfermedad o patología que tenga el adulto mayor, va a ser su alimentación, y también el tema de la depresión y otros, que Ligarda nos va a contar un poco más acerca de cómo afectan estas enfermedades, el tema también de la alimentación y demás. Muy bien, adelante Juan. Listo, gracias Mariana y Nancy. Bueno, efectivamente la tercera edad es una etapa de suprema vulnerabilidad para las afecciones de algunas enfermedades.
Es más, hay enfermedades que se dan en esta etapa que tienden a confundirse con ciertos diagnósticos, ¿verdad? Y a veces los profesionales de la salud no sabemos distinguir muchas veces qué diagnóstico se esconde tras otro diagnóstico. Entonces, como en esas etapas generalmente se padece hipertensión, se padece diabetes, por ejemplo, entonces asociamos de pronto esas enfermedades a un estado emocional actual y eso simplemente queda así y no se trata. Y algo muy destacado en esa etapa es que las personas de la tercera edad solamente creen en una enfermedad mental cuando ya consideran que es algo muy crónico, ¿cierto? Cuando ya consideran que es algo muy grave. Dentro de la tercera edad hay un grupo de enfermedades mentales que es muy común, de hecho el 20% de la población mundial de la tercera edad lo padece, y es la depresión o es la ansiedad o es alguna de las demencias como puede ser la enfermedad de Wilson, Parkinson, Alzheimer, ¿cierto? Y estas enfermedades también pueden tener conexiones entre sí. Cuando una persona tiene depresión, por ejemplo, y es una persona que también padece, digamos, de otra enfermedad como hipertensión, son enfermedades que en realidad no se deben mezclar porque una puede llegar a potenciar la otra. La depresión en el sistema nervioso es un inhibidor, es algo que lo pone como más bien como una especie de sedante, como una especie de hipnótico, ¿cierto? Ralentiza la función del sistema circulatorio, lo que llega a perjudicar directamente la hipertensión. Es decir, una persona con depresión está mucho más propensa a tener ataques hipertensivos, ¿verdad? Entonces, es la conexión. Ahí la importancia de tener, primero, hábitos de vida saludable, segundo, una buena relación familiar. Son personas que ellos, como están en un constante deterioro, ¿cierto? Porque ya estamos en una edad en la que estamos deteriorando, no solamente a nivel muscular, óseo, como nos comentaba nuestra compañera, sino también a nivel cerebral. Entonces empiezan a aparecer ciertos problemitas, ¿cierto? Ciertas cositas en nuestra cabecita porque se está deteriorando nuestro cerebro. El cerebro humano es un órgano muy flexible, ¿verdad? La plasticidad del cerebro humano es increíble. Entonces, cuando empezamos a enfrentarnos en estas etapas, lo que nosotros les decimos a sus cuidadores es, venga, hágales estimulación cognitiva, ¿verdad? Que eso ya es más bien como un tema de tratamiento. ¿Cómo les hacemos estimulación cognitiva? Listo, vamos a ponerlos a practicar ajedrez, vamos a ponerlos a leer. Venga, cuénteme usted de niño, usted qué hacía, ¿cierto? Porque nuestro cerebro, como saben, tiene ciertas zonas como la memoria, ¿cierto? Que es la que principalmente se ve como afectada, y ayudar a recordar, ayudar a revivir pues justamente todo este tipo de cosas, ayuda a que esta zona se vaya, digamos, de cierta manera estructurando, ¿verdad? Y prevenga un poco más el tema del deterioro. También la importancia, como indicaba Mariana ahorita, de realizar una buena actividad física, ya que esto no solamente funciona para nivel músculo, esqueleto, sino además también para rehabilitar también algunos neurotransmisores que posiblemente se estén ralentizando. Entonces hay como toda esa parte de la enfermedad. Estamos propensos a enfermedades, pero también es obligación de nosotros y nuestros cuidadores, por supuesto, tener una buena relación con ellas, brindarles bienestar y especialmente realizar las estimulaciones correspondientes. Bueno, ahí se va entonces relacionando todo el tema de hábitos saludables, se va relacionando también el tema de la salud mental, de la alimentación, el ejercicio, se va relacionando entonces el tema de la familia. Digamos que esto es un conjunto de acciones para lograr un resultado favorable. A los abuelos no hay que dejarlos quietos porque padezcan alguna enfermedad, porque ya estén muy adultos, no, al contrario, hay que estimularlos, hay que animarlos, hay que ponerlos a que trabajen físicamente, emocionalmente, mentalmente. Lo que decía ahorita Juan, muy importante, animarlos y hacerlos partícipes de esos juegos de mesa que de pronto han quedado ahorita por el uso de las nuevas tecnologías muy, digamos, al margen de lo que es compartir en familia. Entonces invitar nuevamente al abuelo a jugar el parqués, el ajedrez, el crucigrama, llenar el crucigrama, enseñarles nuevas cosas, ¿por qué no? Enseñarles también a usar un celular, no decir que porque el abuelo esté mayor entonces ya no sabe usar, no va a poder usar. No, hay que integrarlos y ellos siguen aprendiendo, seguimos aprendiendo hasta el último día de nuestras vidas. Por eso es tan importante reconocer que a los abuelos no debemos dejarlos quietos,
cierto? No debemos aislarlos, sino por el contrario, cada vez buscar esas formas de integrarlos más a las actividades del día a día, para ayudar también a que su salud sea mucho mejor. Bueno, ¿con qué continuamos, María? Vamos a continuar con la siguiente imagen. Hablando pues con todo el tema de las enfermedades que se pueden producir, como la demencia, el Alzheimer y otros, es muy importante con el tema nutricional, ya que puede afectar, por ejemplo, este tema que se llama la disfagia o que no puedo tragar, ¿cierto? Este tema es muy común en estos pacientes y debe ser un motivo para consultar al médico o al nutricionista. Porque si una persona no puede tragar, o sea, toca recurrir a otros recursos porque va a afectar completamente su estado nutricional. ¿Cuándo más debo de consultar? Cuando haya una pérdida involuntaria de peso. Digamos que de un momento a otro, repentinamente en un mes o 2 meses, perdí muchísimo peso, debo de consultar. La pérdida de la fuerza, la pérdida del apetito. Y si padezco también enfermedades de base, debo de acercarme al médico o al nutricionista. Y cuando veo que ya el abuelito tiene una extrema delgadez, también es un tema de preocupación, porque acá debemos de entrar a hacer recuperación nutricional a través de otras estrategias alimentarias o a través de suplementos o de otras estrategias, porque eso puede ser un indicador de, digamos, que nos puede llevar a un tema de que se complique su salud y pueda llevarlo a la muerte, o al tema de depender de otro, una silla de ruedas, como les decía. Entonces es mejor tomar cartas en el asunto a tiempo. Y bueno, vamos a continuar también con otra. Mariana, antes de continuar, ahí había un tema que decía si es de pronto esa dificultad para tragar, que muchas personas la pueden de pronto malinterpretar como necedad del adulto mayor, o es que está poniendo como excusa para no recibirme los alimentos, pero es una condición que se puede presentar y es una condición de salud a la que hay que poner entonces atención. Sí, eso lo podemos identificar si el paciente tiene un antecedente de las enfermedades como la demencia o el Alzheimer, y si definitivamente el alimento no le pasa de la boca. O sea, si lo devuelve es porque hay un tema que hay que evaluar, ¿cierto? Eso ¿quién lo va a definir? El médico. Muy bien. Pero es un tema que es preocupante y hay que prestarle mucha atención. Ahora sí, continuamos entonces con la siguiente. Bueno, y como para hablar pues ya de manera general, lo que queremos es que ustedes en casa lleven una alimentación saludable, que ya lo hemos hablado muchas veces, pero ¿cuáles son los alimentos que debemos de priorizar en el adulto mayor? Las frutas y las verduras, porque aportan muchos antioxidantes y son necesarios para prevenir enfermedades. En el adulto mayor se presenta mucho el estreñimiento, entonces por ejemplo las harinas integrales pueden ser una buena opción, la avena, las frutas. También el tema del calcio, la osteoporosis, como la voy a prevenir, entonces consumiendo los lácteos que también contienen la vitamina D. Y vamos a priorizar siempre por encima de cualquier alimento la proteína de origen animal. Si el abuelito ese día no tenía apetito, entonces por lo menos que se consuma la carne o que se consuma la sopita con la carne. Y por último, priorizar también algunos nutrientes que nos van a ayudar a prevenir enfermedades como la demencia y demás, que son la proteína y también los ácidos grasos como el DHA, el EPA, el omega 3 y 6 que se encuentran en los pescados, en los aceites, por ejemplo, como el aceite de oliva, las semillas y el aguacate. El aguacate, que también lo podemos tener en la casa. Yo sé que el pescado no estamos acostumbrados a comerlo diariamente, pero existen suplementos que nos pueden ayudar un poquito con este tema. Mariana, hablando de esos suplementos, ¿se le puede ayudar entonces al adulto mayor con suplementos y cómo debe ser acompañado entonces, digamos, la ingesta de estos suplementos? ¿Por recomendación del médico o alguien puede ir a buscarlos directamente? Cuando un abuelo de verdad necesita el suplemento, debe de cumplir con ciertos criterios, ¿cierto? El suplemento no se le entrega a cualquier abuelito porque realmente el sistema de salud es así, ¿cierto? Pero debe cumplir con ciertos criterios y eso se hace a través de la EPS si realmente el médico y el nutricionista ven que es necesario brindar ese suplemento. Pero digamos que por nuestra propia cuenta no es bueno hacerlo, es bueno hacerlo bajo la supervisión de un profesional que te diga la dosis, la cantidad. Hay muchos suplementos de proteína, módulos de proteína, suplementos que vienen con todo completo, que nos van a ayudar en ese proceso para adicionarlo en las comidas o prepararlo entre comidas, etcétera. Pero sí es mejor hacerlo así, bajo supervisión. Muy bien, continuemos entonces. Bueno, acá viene el tema entonces de la actividad física y les trajimos esto porque los abuelos suelen decir
que están demasiado viejos para comenzar a hacer ejercicio, ¿cierto? Y esto es realmente falso. Antes necesitamos que los abuelos se vuelvan más activos, que hagan la actividad física, que se muevan, porque esto va a repercutir completamente sobre su salud física como mental, que es lo que estábamos hablando. Y también nos dicen que se debe estar sano para hacer ejercicio. No, antes si tengo una enfermedad, debería yo de trabajar un poco más en el tema de la actividad física. Entonces, lo que queremos es traerles también este mensaje. Y lo que queremos lograr realmente es que el abuelo sea independiente, que coma solo, que se pueda levantar solo de la cama, que él solito se pueda vestir, ir al baño, porque realmente debe ser algo muy duro para uno, digamos, estar en una condición así y tener que requerir de alguien todo el tiempo para que me esté a mí cubriendo mis necesidades. Eso es lo que no queremos llegar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con estas recomendaciones. Bueno, y también queríamos hablarles un poco acerca del COVID, cómo, digamos, ha afectado el tema de la salud mental de los adultos mayores. Entonces, Lega nos va a contar también un poco más. Claro que sí, el COVID nadie se lo esperaba, ¿cierto? El COVID nos afecta a todos, aunque afecta a una población en particular más que a nosotros, ¿verdad? Y es justamente a las personas de las que estamos hablando el día de hoy, las personas mayores. Durante esta pandemia han aparecido ciertas fobias, han aparecido ciertos miedos que han desencadenado de pronto en algo significativo para la salud mental de nuestras personas, ¿cierto? De nuestros adultos, que no los podemos sacar a caminar en la tarde cuando antes los sacábamos a caminar, o que ya tengo que cuidarme mucho más, o que me da miedo tocarlo. Algo a tener muy en cuenta es que estamos desarrollando, digámoslo, fobia social entre la familia, ¿verdad? A veces nuestros abuelitos no entienden el por qué nosotros no podemos llegar y abrazarlos inmediatamente, ¿cierto? Ellos se sienten rechazados, ¿cierto? En primera instancia rechazados, eso puede generar también como ciertos sentimientos de tristeza que ellos poquito a poquito pueden ir como acumulando, o pueden empezar a acumular cierto grado de tensión, cierto grado de ansiedad, lo que para ellos pueden buscar desahogarse de otras maneras, de pronto siendo un poco explosivos, siendo un poco groseros, alimentándose inadecuadamente, ¿verdad? El sedentarismo y ese tipo de cosas. Cuando apareció el coronavirus, en realidad yo, desde mi experiencia como profesional en la salud, sí tuve muchos pacientes de la tercera edad que tenían miedo de salir y que empezaron a desarrollar síntomas de ansiedad, ¿cierto? Síntomas fuertes de ansiedad, que son temblores, ¿cierto? Palpitaciones, sudoración excesiva, frecuentes dolores de cabeza y de espalda, ¿verdad? Entonces uno se ponía a hablar con ellos, a mirar qué era lo que pasaba, y en realidad era eso. Ellos decían: a mí me da miedo morirme, ¿verdad? Me da miedo morirme. Ellos no saben qué les va a esperar más allá, al otro lado. Entonces, esta etapa, al ser, digamos, la última, se caracteriza principalmente por eso, porque ellos llegan a un punto en el que ellos sienten que van a morir en cualquier momento. Tienen una concepción de la muerte totalmente diferente a las que tenemos nosotros tres acá en ese punto. Ellos ven la muerte más cerca, así no sea real. Entonces ellos están más propensos a desarrollar fobias por la razón que sea, porque se cayeron en la escalera, entonces le van a coger miedo a la escalera, porque eso simboliza un peldaño a la muerte, digámoslo así, entre comillas, ¿verdad? Por eso es importante el acompañamiento de la familia, por eso es importante el que estemos y los cambiemos, por ejemplo, de lugar cada 3 horas. Si yo tengo un abuelito en silla de ruedas, este espacio, por ejemplo, yo lo tengo acá, esto puede simbolizar un confort para él, ¿cierto? Pero a las 3 horas ya está cansado de ver las paredes, de ver esta pared que tengo atrás, ¿cierto? Ya está cansado, porque nosotros, los jóvenes, nos distraemos con mucha facilidad. Podemos estar acá inclusive 5 horas si tenemos un televisor, si tenemos un teléfono o si tenemos una computadora, pero en realidad ellos no son de esa época, ellos son más del detalle físico, ¿verdad? Entonces es la importancia de cambiarlos. Tener unos horarios de pronto para realizar una estimulación cognitiva, como les digo, les leen un libro, les hablan con él, juegan ajedrez, realizan un crucigrama juntos. La importancia también, como dice Mariana, de tomar el sol y de realizar especialmente las actividades físicas en horario de la tarde. Y especialmente vigilar el tema de la alimentación, porque en esta edad es algo muy, muy importante. Y si tenemos enfermedades de base, como depresión, como ansiedad, y vemos, por ejemplo, carbohidratos, que son potencializadores de esas enfermedades, pues eso puede resultar en un problema
bastante grave. También hay una condición que se puede dar mucho en esta época y es el tema del insomnio. ¿Cómo podemos manejar eso desde la alimentación, pero también desde estimular para mejorar esos hábitos de sueño o mejorar el sueño como tal? Listo. El insomnio ahora se está generando especialmente, no de pronto porque esté el coronavirus o estas cosas, ¿cierto? Es más porque nuestras actividades y nuestras ocupaciones desde la casa, en la calle, perdón, cesaron un poco. Ya, por ejemplo, se usa mucho la modalidad teletrabajo, hay más gente en la casa, ¿cierto? Como hay más gente en la casa, se usa menos energía, se está menos cansado y todo eso. Y si a eso le sumamos los dispositivos tecnológicos que usamos para ver la novela, el celular para ver los videos en YouTube, ¿verdad? La tableta y todo eso, eso hace que nuestros horarios de sueño puedan inclusive extenderse hasta altas horas de la madrugada. Los abuelitos, si bien no están como tan involucrados con este tema de la tecnología como nosotros, para ellos, por ejemplo, es difícil dormirse mientras, digamos, en la sala está la luz encendida y es una luz que le llega al cuarto y que le puede llegar a molestar, ¿verdad? Porque para poder dormir se supone necesitamos estar primero cómodos, obviamente, y segundo, en un lugar oscuro, sin distracciones, sin sonidos y sin ruidos. Entonces esto también puede ser uno de los precipitantes. Ahora, si está sufriendo de ansiedad, ¿cierto? Que eso ya sería pues brindarle un diagnóstico, ya también puede ser o depresión, puede ser o ambos. Puede ser uno de los motivos por los cuales ellos también puedan tener insomnio, ¿verdad? O hipersomnia, que un pensamiento muy recurrente que no los deja dormir, o la depresión con sus estados de ánimo muy bajos, entonces cansan mucho más y generan mucho más sueño, ¿cierto? Ya es cuestión como de evaluar. Todo esto tiene tratamiento, ¿cierto? No es como que no, usted se va a quedar así, usted no tiene cura, no. Todas estas cosas de las que yo les estoy hablando tienen tratamiento, pero requiere una articulación, primero de profesionales y segundo pues de la familia. Claro. Por ejemplo, el tema del insomnio es muy importante y tiene mucho que ver también, como decía Legarda, el tema de que no estamos como gastando toda esa energía como lo hacíamos antes. El tema, por ejemplo, de hacer actividad física es fundamental para poder sentirnos cansados y que necesitamos realmente como dormir, porque si nosotros estamos todo el tiempo, digamos, trabajando en la cama, estamos todo el tiempo trabajando en la cama, ahí hacemos todo, trabajamos, vemos televisión y estamos todo el día como en ese tema de sedentarismo. Cuando yo me voy a ir a dormir no soy capaz porque todo el día pasé en el mismo lugar. Por eso es importante que si estamos en la casa debemos de definir como los espacios. Si yo voy a trabajar lo voy a hacer en otro sitio, si voy a comer lo hago en otro sitio porque si no se me va a dificultar descansar. Desde el tema alimentario, digamos que consumir bebidas aromáticas, ¿cierto? Nos podría ayudar a tranquilizarnos un poquito, pero todo tiene que ver con el gasto de energía. O sea, hacer ejercicio sería fundamental, gastar esa energía o salir a caminar, cambiar de ambiente, porque sí tiene mucho que ver con el tema del insomnio. Muy bien, hoy estamos hablando entonces del adulto mayor, de los cuidados que debemos tener con esos adultos mayores y por supuesto de cómo nos debemos cuidar en el transcurso de nuestra vida para asumir esta etapa que de una manera responsable, con unos hábitos saludables, con un buen acompañamiento, puede ser mucho más llevadera, puede ser una etapa inclusive muy bonita de vivir al lado de nuestras familias, siempre y cuando exista esa preparación, exista ese buen acompañamiento y que nuestros adultos mayores sigan siendo activos porque tienen el conocimiento, tienen la sabiduría, tienen todas esas cosas bonitas que debemos de aprovechar como familia y por supuesto esos seres a quienes debemos de cuidar muchísimo más desde la alimentación y desde esos cuidados. Esas son las recomendaciones entonces el día de hoy. No sé si haya una recomendación final, ya estamos llegando a la parte final de nuestro espacio el día de hoy, entonces adelante si hay alguna recomendación más para tener en cuenta y por supuesto recordarles a ustedes que están estos profesionales de la salud en la ES Hospital San Fernando, profesional de psicología, de nutrición que hace mucho tiempo no los teníamos y ahora están con toda la disponibilidad del mundo para atender todas las inquietudes que tengan en temas como el que estamos hablando por ejemplo el día de hoy. Sí, inclusive ya en el hospital también se están ofreciendo citas de fisioterapia. Muy bien. Entonces pueden acercarse, pedir las citas con el fisioterapeuta
por particular, lo estamos manejando por particular, para que solucionen esas dudas y por si realmente alguien en casa necesita este servicio, pues hagamos el esfuerzo de ayudarle un poco más, ¿cierto?, a cuidar su salud. Entonces, pues como recomendación final es simplemente como alimentarnos bien desde siempre, desde que estamos pequeñitos, a lo largo de toda nuestra vida, como para poder tener una vejez con calidad de vida, que es lo que estamos buscando, ¿cierto? Nosotros estamos buscando esto desde la alimentación. No ignorar esas necesidades que tiene el adulto mayor. Si le faltan dientes, realmente si usted le va a dar una carne dura, él no se la va a comer. Entonces buscar como esas necesidades y tratar de cubrirlas y buscar las maneras como de ofrecerle lo que ellos necesitan, ¿cierto? Ofrecer toda nuestra ayuda. Muy bien. Claro que sí. Sean empáticos con sus adultos en la casa, ¿cierto? Escúchenlos con empatía, pónganse en su lugar y escuchen sus emociones. Sean conscientes de que a veces ellos dicen cosas con las cuales uno puede identificar algunos problemas a nivel emocional. Ustedes dirían que no, pero el porcentaje de suicidio de personas mayores en el mundo es bastante elevado y son cosas que se pueden prevenir. Entonces, quiéranse, escúchense, ¿cierto? Estén atentos a sus necesidades, ¿cierto? Con mucha paciencia. Muy bien, mucho amor por nuestros adultos mayores. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este programa que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. A Mariana y a Juan, muchas gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy, por proponernos estos temas tan importantes, y por supuesto la invitación para que se queden con nosotros en la mejor programación en Amagá Televisión, el canal donde nos vemos todos.